Vamos hoy con un hombre que caminó con Dios, Enoc, con la segunda parte, y vemos que Enoc en hebreo significa iniciado, o Hanuk, que es un patriarca, como estudiamos la semana pasada, antidiluviano, un padre antes del diluvio. Aprendimos que Enoc es uno de los personajes más interesantes de la Biblia, pues es uno de los pocos de los cuales nos dice la Biblia que caminó con Dios Enoc. Es uno de los hombres que vivió en este mundo y fue trasladado al cielo sin haber pasado por la muerte. Y esto nos lo muestra Hebreos capítulo 11, versículo 5. La Biblia nos dice que los días en que vivió Enoc fueron tiempos de iniquidad, pero él mantuvo un testimonio fiel toda su vida, denunciando la maldad, no solo ante los descendientes de Caín, sino también ante los hijos e hijas de Adán. La tierra en estos tiempos, la Biblia nos dice, en los tiempos de Enoc, como lo vimos en el mensaje de la semana pasada, y usted también lo puede ver en YouTube, para no tener más coordinación entre los dos mensajes de Enoc. La primera parte, dice la Biblia que Enoc vivió tiempos de iniquidad y la tierra en esos tiempos estaba sumida en la violencia, estaba sumida en la maldad. La Biblia nos dice que Noé, por ejemplo, nació 69 años después de que Enoc fue llevado o traspasado de la tierra al cielo o arrebatado. Enoc, Noé nació 69 años después del traslado de Enoc. El hijo de Enoc se llama Matusalén. Vemos que es un hombre, el hombre que más ha vivido en la tierra. Casi 1000 años vivió Matusalén, hijo de Enoc. Matusalén vivió hasta el año del diluvio y sin duda fue instrumento también para enseñar a su hijo Lamec y a su nieto Noé. Bueno, vimos también la semana pasada las 5 condiciones para ser amigos de Dios. Enoc se le conoce en la Biblia como amigo de Dios. No era Enoc el que decía, yo soy amigo de Dios. La Biblia le llama a Enoc mi amigo. No es lo mismo nosotros decir que somos amigos de Dios a que Dios diga, Alán es mi amigo, o Carlos es mi amigo, o Cristian es mi amigo, o Celia es mi amiga. No es lo mismo que nosotros lo digamos a que lo diga Dios. Y Dios dice en su palabra que Enoc era su amigo. Hay 5 requisitos o 5 condiciones, y las repasemos, para ser amigos de Dios. Ya lo estudiamos. Número 1 se llama la reconciliación. 2, tener la misma naturaleza de Dios. 3, un acuerdo moral. 4, una voluntad rendida. 5, comunión espiritual. Y retomemos la segunda parte de nuestro mensaje en esta mañana y aprendamos ahora no solamente lo que nosotros estudiamos, las condiciones para ser amigos de Dios. En primer lugar, hoy veamos el segundo punto, que se llama los resultados de tener una amistad con Dios. Los resultados de la amistad con Dios. ¿Qué resultados, qué beneficios encuentra usted y encuentro yo en la Biblia de ser amigo de Dios? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que el primer resultado se llama crecimiento en la gracia y conocimiento de Dios. El primer resultado de ser amigos de Dios es, 1, crecimiento en la gracia y conocimiento de Dios. O sea, no todos conocen a Dios. Todos saben de Dios, todos han escuchado de Dios, pero el primer resultado de la amistad con Dios es conocimiento de Dios y crecer en la gracia de Dios. En segunda de Pedro,
en el capítulo 3, en el versículo 18, la Biblia nos dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vean cómo la Biblia nos dice: crezcamos, antes bien, creced en la gracia. Todos ustedes saben que fuimos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta semana alguien me preguntó en mis redes: ¿qué significa crecer en la gracia? Es muy fácil. La gracia es la capacidad, ya cuando nos convertimos, la gracia es la capacidad que Dios nos da para hacer su voluntad. Repito, la gracia es la capacidad que Dios nos da día a día para hacer su voluntad. O sea, ya fuimos salvos por gracia, pero todos los días necesitamos la capacidad de Dios para hacer su voluntad, y esa capacidad solamente la podemos lograr cuando caminamos en amistad con Dios. En Proverbios capítulo 4, en el versículo 18, nos dice la Biblia, Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así como la luz de la aurora boreal va en aumento y va creciendo una luces espectacularmente bellas, la Biblia nos dice que la senda de los que caminan con Dios va creciendo como la luz de la aurora, y dice la Biblia que va aumentando. O sea, los amigos de Dios vamos creciendo en luz día con día. Entonces, la vida de Enoc, por lo tanto, que caminó más de 300 años con Dios. No olviden, él vivió 365 años, pero cuando nació su primer hijo, Matusalén, él comenzó a caminar con Dios. 300 años caminó Enoc con Dios. Hay unos que no llevan ni 5 años y ya ni caminan con Dios. 10 años y ya no caminan con Dios. Este hombre caminó 300 años con Dios. Al terminar su larga caminata con Dios, no pudo ser la misma persona. Y quiero decirles que entre más conozcamos a Dios, no podemos seguir siendo las mismas personas. Somos más puros, somos más santos, somos más limpios, somos más renovados, tenemos más paz, tenemos más comunión, tenemos más hambre por la palabra, tenemos más ganas de hablar de Cristo a la gente. Entre más crece nuestro conocimiento y entre más caminemos con Dios, más nosotros queremos del Señor. Cada día más, cada día más, cada día más. Seguramente Enoc aborreció el pecado cada día más y tuvo una estimación muy humilde de su persona al estar cerca de Dios. Una persona que camina cerca de Dios es una persona que aborrece el pecado, odia el pecado, le duele lo que a Dios le duele, aborrece lo que Dios aborrece, ama lo que Dios ama, ve lo que Dios ve, oye lo que Dios oye, abraza lo que Dios abraza, rechaza lo que Dios rechaza. Y esto va aumentando conforme gradualmente vas creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya no te hacen, ya no tienes tanto amor por las cosas materiales, ya no tienes tanta pasión por las cosas del mundo, ya no tienes tanto amor por las cosas del mundo, sino cada vez crece más tu amor por las cosas espirituales, por las cosas de Dios, por las cosas que están en los cielos. Seguramente también creció en humildad. Una persona que ama a Dios es humilde, no es una persona llena de ego, llena de vanagloria, llena de arrogancia. Era seguramente no, que era un hombre muy humilde, tiene una humildad increíble este hombre, porque caminó con Dios, de estar tanto tiempo cerca de Dios. Y de eso se trata este estudio, para que aprendamos cada uno de nosotros de la vida de Enoc, que podamos crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios. Yo me imagino que Enoc también
tuvo cada día más conciencia de sus propias debilidades. No se creía el muy, no se creía el hombre perfecto. Al contrario, entre más cerca estamos de Dios, más nos damos cuenta cuántas debilidades hay en nuestra vida, cuántos defectos, cuántas cosas tiene que tratar Dios en nosotros. Hay gente que dice, pues ya no fumo, ya no tomo, ando muy bien con Dios. No se trata nada más de no fumar y no tomar. Hay unos que dicen que no fuman y no toman, pero ¿cómo comen? O hay unos que no fuman, o no comen mucho, ni toman, pero son soberbios, son arrogantes, son chismosas, son calumniadores, vanagloriosos, prepotentes, se sienten galancillos, ¿verdad? Y que a todas las chicas las traen acá muertas, coquetos, coquetas, y nos damos cuenta que cada día vamos creciendo en la santidad, vamos creciendo en humildad, y no nos volvemos presumidos, nos volvemos humildes, nos volvemos en siervos, siervas del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón de Cristo en nuestra vida. Cristo no andaba por el mundo presumiendo, yo puedo sanar, yo puedo caminar sobre las aguas. A ver, ¿quién puede? Nadie, ¿verdad? Lo sabía. No, el Señor no andaba, ¿verdad? Yo puedo calmar al viento. El Señor, dice la Biblia, aprended de mí, dice la Biblia, aprendan de mí, que soy manso, soy humilde de corazón. El Señor era el hombre perfecto, era el hombre perfecto caminando sobre la tierra, Dios hecho carne. ¿Qué defecto podía tener Cristo? Físicamente perfecto, espiritualmente perfecto, sin pecado. Sin embargo, abrazaba a los pobres, daba de comer a los pobres, abrazaba a los leprosos, caminaba en humildad, tenía compasión por la gente. Dice la Biblia que veía a los perdidos y veía a las ovejas como ovejas sin pastor. Él se compadecía de los necesitados. Entre más nos acercamos a Dios, más compasión tenemos por las almas. Hace rato les decía a algunos chicos que están con nosotros trabajando, cuando ustedes vean una transmisión de la palabra de Dios que esté bendiciendo su vida, retransmítala, compártanla, envíenla. Así es una manera que ustedes pueden ganar almas para Cristo y dejar que más personas y que más se extienda el mensaje de la cruz del Calvario y más personas puedan conocer que Jesús es el Señor. ¿Cuánto podemos hacer nosotros en las redes sociales? ¿A cuánto les podemos compartir? Tengamos compasión de tanta gente que a lo mejor no sabe si lo va a escuchar el mensaje o no, pero igual y sí, y lo está viendo en este momento. Gracias porque tú subiste el link, gracias porque tú compartiste el mensaje, gracias porque tú compartiste en tus redes. Enoc sabía sus debilidades, lo frágil de su naturaleza humana, sintiendo todos los días una dependencia total y absoluta en Dios. Enoc es de los que decía, separado del Señor, nada puedo hacer, nada. Era de los que sabía que no podía estar un solo día separado de su Dios. La Biblia nos dice que Enoc seguramente anduvo de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuántas veces le preguntamos a los hermanos cuando nos congregábamos y les decíamos, hermano, ¿cómo estás? ¿Y sabes qué te contestaban? Oh, hermano, de gloria en gloria. Y como que su esposa se le queda viendo así como que, ¿de verdad? De victoria en victoria. Y sus hijos, ¿en serio? Porque son palabras que nos acostumbramos a decir ya religiosamente. Ni andas de gloria en gloria, ni andas de victoria en victoria, andas de perdiendo en perdiendo, de gloria en desgloria, no venciendo el pecado. No andas bien. ¿Cómo andas, hermano? Feliz, y estás bien triste por dentro. Pero no, que era un hombre que andaba de gloria en gloria, fortaleciéndose siempre en Dios. En 2 Corintios
En el capítulo 3, en el versículo 18, 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 18, nos dice la palabra de Dios, que somos, nos dice, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pablo conocía perfectamente bien esto, y Pablo nos dice que los cristianos que caminamos con Dios, los que andamos de la mano del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, de una dependencia absoluta de parte de Dios. Invita al Señor a tu vida, hazlo parte de tu vida, ábrele tu corazón, amigo, amiga, haz a Jesucristo tu Señor, tu Salvador. Él murió por ti en la cruz, Él murió por tus pecados, porque dice la Biblia que eres pecador y yo soy pecador. Necesitas reconciliarte con Dios, necesitas venir a Cristo, darle tu vida a Jesucristo para comenzar a caminar de esa gloria en gloria. Hemos visto tanta gente ahora durante esta pandemia que están sufriendo de crisis nerviosa, están sufriendo de problemas mentales, están sufriendo de depresiones. Ayer me decía un amigo, es que hasta sentía hasta toques, me dice, en la cabeza de la ansiedad que tenía. Pero el Señor nos va transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Porque, mire, nadie puede conocer íntimamente a otra persona si no pasas tiempo con esa persona. ¿Por qué te enamoras de una persona? ¿Sabes por qué te enamoras de una persona? Te enamoras porque pasas tiempo con esa persona. Primero, pues porque te gustó, ¿no? O sea, y dijiste, está guapito, y está bonita, y pues ahí quedó la cosa. Pero cuando se mandan el primer mensaje, me escribió, y le voy a contestar, ¿le contesto o no le contesto? Pues claro que le vas a contestar, pues ahí le contestas, me volvió a responder, ahora me invitó a un café, ahora me invitó al cine, y conforme va creciendo la amistad, se van enamorando, va creciendo un amor entre ellos. Es lo que hace la intimidad con una persona. Ahora, si es una persona mala para ti, una persona que no es cristiana, es una persona que no camina con Dios, y tú sigues y te gustó y sigues hablando con él y sigues hablando o con ella, te vas a acabar enamorando, pero de la persona equivocada, del hombre equivocado, del chico equivocado, de la chica equivocada, ¿verdad? Y así le pasa a muchas cristianas, a muchos cristianos. Les llamó la atención por rebelde, les llamó la atención porque era malo, porque era el más rebelde de la escuela. Yo no sé por qué son tan populares esos chicos. En algunas escuelas son los que más chicas luego tienen, y las chicas se enamoran del más malo, del más marihuano, del más reventado, del más, más parrandero del salón, y luego cómo terminan lastimadas, heridas, dejadas, muchas veces hasta embarazadas, abandonadas. 89% de los chicos que le juran amor a sus novias y las embarazan, las abandonan. 89%. Entonces, qué bonito es enamorarte de Dios. Qué bonito es, qué hermoso es pasar tiempo con Dios. Quiero decirte que entre más comunión tengas con Dios, más te vas a enamorar de Dios. Más te vas a enamorar de Dios. El otro día me estaban platicando de un grupo de alabanza en un congreso donde era un grupo de alabanza que fue invitado, que es muy famoso en todo el mundo. Y pues como ellos no podían llenar todos los eventos del congreso, invitaron a un grupo de alabanza de una iglesia desconocida. Pero resulta que, y nada más eran 2 guitarras y 2 voces. 2 guitarras y 2 voces. Bueno, el gran grupo tenía láseres, tenía luces, pantallas LEDs. Bueno, tenían el estadio preparado porque ellos eran
wow, los super cantantes de Dios, ¿no? Y en un taller dejaron a esta iglesia con un grupo de alabanza que tenían mucho tiempo tocando juntos, pero eran adoradores del Señor. Y dicen que empezaron en el auditorio, en el taller, ellos no tenían luces, no tenían LEDs, de hecho todo lo tenían apagado, nada más les dejaron usar el auditorio y comenzó el taller y comenzó a llenarse. Llegó un momento que aun los mismos cantantes, que eran la gran cosa, los invitados especiales, acabaron tirados en el suelo, alabando, adorando al Señor, porque se había manifestado de una forma sobrenatural la presencia de Dios en medio de todos ellos. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere levantar gente que sean sus amigos. Gente que cuando se levante en un púlpito, cuando te toque un piano, cuando agarre una guitarra, cuando agarre un micrófono, de verdad el Señor se goce, el Señor bendiga ese ministerio, el Señor use ese ministerio, porque Dios quiere llamarse tu amigo. Caminar con Dios implica también un crecimiento en el conocimiento espiritual de Dios. La Biblia nos dice en Juan 17, en el versículo 3, dice así la Biblia: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Unos dirán, pues vivir para siempre, sí, pero ¿vivir para siempre qué? Dice la Biblia, conociendo al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si tú no conoces a Cristo en tu corazón, si tú no lo has recibido en tu vida, tú no tienes vida eterna. Una cosa es hablar, razonar y especular acerca de Dios, y otra cosa es conocer a Dios. Conocer a Dios a través de nuestra comunión íntima con Él todos los días es el lado práctico y experimental de la vida cristiana. Bueno, vamos a ver el segundo resultado de la amistad con Dios. El segundo resultado de la amistad con Dios. Vimos el primer resultado, crecimiento de la gracia y conocimiento de Dios. Segundo resultado de una amistad con Dios es una vida de profundo gozo, una vida de seguridad. Una vida de profundo gozo, una vida de seguridad. La vida de Enoc debió haber sido una vida de un profundo gozo. ¿Por qué? Porque Dios produce gozo. Ha de haber sido una vida llena de paz. ¿Por qué? Porque Dios nos da paz. Aún en medio de los problemas y las tribulaciones, Dios nos da paz. Seguramente Enoc vivió una vida llena de seguridad. Aun cuando dice la Biblia en Judas 14 al 17 que Enoc vivía en tiempos de violencia, de maldad, de protestas, de blancos de color, contra enemigos por todos lados, racismo por todos lados, violencia en la tierra, etcétera. Él tenía seguridad. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra seguridad. En estos tiempos de pandemia es importantísimo vivir seguros, confiados, que estamos en las manos de Dios, que Dios no se equivoca, que nada se sale de su control. Ya lo he dicho muchas veces, muchos viven en inseguridad, unos viven, no quieren ni salir de la puerta de su casa, creen que al abrir la puerta de su casa van a respirar coronavirus. Y está mal. Estás muy equivocada, estás muy equivocado. El Señor nos puede proteger en medio de una pandemia, en medio de la mortandad, en medio que el día 1000 destruyan. El Señor está en medio de nosotros, está el perfecto control. Debemos de vivir confiados, con seguridad, confiando que estamos en las manos de Dios. Entonces, ¿para qué tienes a Dios en tu vida? ¿Para qué tienes a Cristo en tu vida? ¿Para qué están los ángeles guardándote todos los días de tu vida? Nunca Dios nos ha dicho que no nos va a pasar nada malo, pero Dios nos ha dicho que en medio de esa maldad, en medio de esa destrucción, en medio de la pestilencia, el Señor será un abrigo para nosotros, una protección para nuestras vidas.
¿Cómo podría sentirse miserable Enoc cuando en el Salmo 23, en el versículo 4, dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cristiano, amigo, amiga, pregúntate, ¿has estado en temor durante esta pandemia? ¿Por qué? Si la Biblia dice que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Cuando los hebreos entraron al horno de fuego, ellos dijeron, oh sepas tú, oh rey, que Dios nos puede proteger del fuego, pero y si no nos protege, no nos inclinaremos ante tu estatua. Y esa es la actitud que debe tener todo cristiano en una pandemia. Sepan, oh todos hombres de la tierra, que Dios me puede proteger, y si no me protege, yo no voy a vivir con temor. Yo no voy a vivir con miedo. Caminar con Dios nos asegura protección y seguridad. Vamos al Salmo 91 que nos dice la Biblia. Salmo 91, en el versículo 1 nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ahora vean lo que dice el versículo 9. El versículo 9 nos dice, ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación? Pues a sus ángeles, dice, porque no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Ya escuchó? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora vamos al versículo 14, al versículo 16. Dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por un lado, en la Biblia nos dice que ninguna plaga tocará tu morada, pero si llegara a tocar una plaga tu morada, vean lo que dice el versículo 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Hay muchos creyentes que están en angustia por una enfermedad. Hay muchos creyentes que están atravesando una enfermedad, están hospitalizados, tienen coronavirus, pero dice la Biblia que el Señor está contigo en la angustia. Está contigo en la angustia. Dice la Biblia, te libraré y le glorificaré y le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Otro resultado de la amistad con Dios, el tercero, es que nos convierte en testigos de Dios. El tercer resultado de la amistad con Dios es que nos convertimos en testigos de Dios. Y este fue el principal propósito de Dios al enviar a su Espíritu Santo a nuestras vidas, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mire, una persona que ama a Dios, que tiene comunión con Dios, que tiene una estrecha comunión con Dios, le quiere compartir de Dios a todo mundo. Cheque cómo actúa una chica enamorada. Una chica que está enamorada, a todo mundo le habla de su novio. Está en una reunión y, ¿ya vieron a mi novio Pancholín? Y está bien feo, pero ella lo ve guapísimo. Véanlo, qué guapo es.
y con los pelos todos parados y los dientes así, todo. Vean sus dientes, qué bonitos están. Lo ve bien guapo, ¿por qué? Porque dice el dicho que el amor es ciego. Y está bien, ella lo ve guapo, pues está bien, ella lo ve así, ¿verdad? Entonces, y todo lo que hace, lo ve perfecto. No es que mi novio esto, y sus amigas que le dicen, ay, ya déjanos de hablar de Pancholín. Todo el tiempo hablas de Pancholín. Ay, pues el otro día metió gol, o sea, autogol, pero para ella fue gol. Y fue la única que gritó gol cuando metió el autogol. Entonces, una persona enamorada de Dios siempre va a estar hablando de Dios. Hasta la gente va a decir, ay, no puedes hablar de otra cosa, es que estoy enamorado de Dios. Amo a Dios. Y le hablas al taxista de Dios, le hablas al de la gasolinera de Dios, le regalas un folleto al del semáforo. Todos los cristianos deben de tener folletos, planes de salvación y regalarlos a la gente. No nos debemos de cansar de hablarle a la gente del Señor. Todos tenemos que ganar almas. Proverbios 11:30 dice, el que gana almas es sabio. Pero ¿saben por qué la gente no habla de Cristo? ¿Saben por qué la gente no retransmite, no comparte la transmisión? No se les hace importante porque no están enamorados de Dios. A lo mejor ni conocen a Dios. A lo mejor ni han nacido de nuevo. Qué peligroso. Porque una persona que ama a Dios, sirve a Dios, ama a Dios, quiere servir en el cuerpo de Cristo, quiere hablar de Cristo, quiere ayudar, siempre quiere ver qué puede hacer para Dios. Yo conozco gente que siempre quieren hacer algo para Dios, siempre. Yo veo que están enamorados de Dios. ¿Qué es lo que nos mantiene predicando? ¿Qué es lo que nos mantiene durante estos meses en pandemia grabando, predicando, estudiando? Amor a nuestro Dios. El amor de Dios nos constriñe, dice su palabra. Ayer hablábamos mi esposa y yo en nuestro estudio de matrimonios que pudimos habernos agarrado mi esposa y yo y la familia 2 meses de vacaciones. Al cabo que pues se entendería, los pastores se están guardando, se están cuidando de la pandemia, están encerrados en su casa, no están grabando, no están dando estudios. Qué buena oportunidad para agarrarnos unas vacaciones, ¿verdad, mi amor? Pero no, ni mis hijos, ni mi esposa, ni yo, ninguno de nuestros hijos no hemos hecho más que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, dar estudios, prepararnos, estudiar más, reinventar un montón de cosas de cómo transmitir, cómo predicar la palabra de Dios a través de las redes. El Señor nos ha dado sabiduría y nos sigue enseñando. Pero ¿por qué? Porque amamos a Dios. Y 2, porque los amamos a ustedes. Amamos las ovejas del Señor. Y ese amor nos constriñe a seguir predicando, compartiendo y predicando la palabra del Señor a todo mundo. Y esto debe de ser algo que debemos de tener todos los creyentes. Así que ser sus testigos, hablar y testificar de todo lo que hizo nuestro lugar en la cruz del Calvario. No solamente hablarlo, sino vivirlo también en nuestra vida cristiana. Y esto es lo que testificó Enoc en el versículo 14 y 15 de Enoc, para que lo estudien en su casa. Y finalmente, tercer punto, vamos a ver en último lugar la culminación. ¿Qué pasa? ¿En qué culmina el caminar con Dios? En Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 21, Génesis 5, 21, nos dice la Biblia, al versículo 22, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Dice, y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén. La pregunta es, ¿cuándo comenzó a caminar Enoc con Dios? La Biblia dice, después que engendró a Matusalén. Dice 300 años
y engendró hijos e hijas. O sea, Matusalén tuvo más hermanos. Ahora, no se nos dice que no caminó con Dios antes de que sus hijos nacieran o de que su hijo naciera. La Biblia dice, sino después. Me imagino, y al parecer el nacimiento de su hijo le motivó a tener un compañerismo más cercano con Dios. Y esto le habla mucho a los padres, a las madres. Hay muchos que caminan con Dios, pero tener hijos, tener hijas, debe motivarnos a caminar más de cerca con Dios. Si tú ya caminabas con Dios, al tener hijos e hijas, más debemos caminar con Dios. Más debemos ser un ejemplo para ellos de nuestro andar con Dios. La responsabilidad de ser padres nos acerca más y más a Dios. Matusalén, que es la palabra hebrea Metushelax, significa Matusalén, cuando muera seré enviado. Qué interesante. Matusalén, cuando muera seré enviado. También significa hombre de dardo. Y también se le considera a Matusalén como un patriarca antediluviano. Enoc recibió una revelación a través del nacimiento de su hijo. ¿Qué revelación recibió Enoc cuando nació Matusalén? De que el mundo duraría mientras Matusalén estuviera vivo. Qué tremendo. Dios le estaba diciendo, cuando tu hijo Matusalén se muera, abriré las fuentes de las aguas y traeré juicio sobre la tierra. O sea, él no sabía que iba a vivir casi 1000 años, pero el nacimiento de Matusalén era una profecía de que la tierra seguiría sobreviviendo antes del diluvio mientras Matusalén siguiera vivo en la tierra. ¿Cuál sería el efecto producido al Enoc de saber todo esto? Bueno, preparar a su hijo para el futuro. Y es lo que tenemos que hacer como padres hoy en día. Preparar a nuestros hijos para lo que se avecina. Preparar a nuestros hijos para la maldad que se avecina. Preparar a nuestros hijos para no solo la pandemia, sino las consecuencias de la maldad y de la destrucción que vendrá sobre el planeta Tierra gracias a la consecuencia de esta pandemia. Tenemos que preparar a nuestros hijos de que vienen tiempos de maldad, vienen tiempos de ira, vienen tiempos de juicio, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos de asaltos, de secuestros. No soy negativo, no, soy realista con lo que dice la palabra de Dios. El otro día estaba escuchando un artículo donde la Organización Mundial de la Salud está proponiendo que ya los niños de entre 4 y 6 años de edad, en la nueva agenda de esta Organización de la Salud, van a promover en que los niños de 4 a 6 años de edad aprendan a tocarse y a masturbarse y tener sexo con el mismo sexo, proponiendo que los padres no se metan con la sexualidad de los niños. Para allá vamos. No nos podemos quedar callados en contra del pecado y de la maldad que está surgiendo. Y Enoc vivió tiempos de maldad y Enoc predicó contra la maldad, y nosotros tenemos que usar cada vez que podamos el púlpito para denunciar la maldad que está viviendo el planeta. Que Cristo ya viene pronto por nosotros. Dios nos ha dado el mismo mensaje. El Señor viene pronto. Debemos actuar como Enoc. Debemos actuar como Noé. Vean lo que dice en Hebreos capítulo 11 versículo 7. Hebreos capítulo 11 versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase.
y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Veamos segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, amados, según algunos la tienen por tardanza. Perdón que lo diga, pero ¿cuántos dicen: ay, es que yo tengo muchos años oyendo que Cristo viene y no viene, Cristo viene y no viene? Y muchos se han dormido en su letargo y se han dormido pensando que el Señor no viene y que el Señor retarda su promesa. Y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Saben por qué el Señor no ha venido todavía por nosotros? Porque el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿quiénes? ¿Los predestinados, los escogidos? No, la Biblia dice: todos procedan al arrepentimiento. La invitación de la salvación de Dios para que tú te arrepientas es para todo el mundo. Muchos dicen que solamente los escogidos y los predestinados se van a salvar. La Biblia dice todos, todos, y eso significa todos. La salvación es para todo el mundo. Pero el día del Señor, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Hermanos, estamos viendo la pandemia, el mundo, estamos viendo cómo está explotando esto, cómo el caos está apoderando, el miedo, el terror del planeta Tierra, de la humanidad, de las naciones, naciones en crisis, naciones en quiebra, países en quiebra, más pobreza, un orden mundial. Hermanos en Cristo, esto no nos debería de animar a vivir más en santidad. No nos debería de animar a vivir más piadosamente. No te anima esto a decir: se ve, se siente que el Señor ya viene. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados, dice la Biblia, se fundirán. Versículo 13 y 14, pero nosotros, ¿quiénes nosotros? Los creyentes, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras! Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Sabemos que esta tierra ya se acabó, hermanos. Este mundo ya está al colapso. La economía está al colapso. Ya no queda nada, hermanos, más que esperar la venida del Señor. Y dice la palabra de Dios: ser hallados sin mancha. Dios quiere una novia sin mancha, sin arruga. Dios quiere presentarle a su hijo una iglesia sin mancha, sin arruga. Procurad con diligencia, o sea, esa palabra es: sé diligente, persuasivo, todos los días de estar guardando tu vida delante de Dios. Sé fiel con tu mujer, con tu esposo, ama a tus hijos, lean la Biblia, oren, guárdense, pidan perdón cuando cometan pecado, traten de cambiar su forma de vivir con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Jóvenes, dedíquense al Señor, trabajen para el Señor, prediquen del Señor, conságrense al Señor, consagren su sexualidad, consagren sus pensamientos, sus mentes
para las cosas de Dios. Toda esta revelación le hizo a Enoc perder su atractivo hacia el mundo. Y regresamos a Hebreos en el capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 8 al versículo 10. Hebreos 11, 8 al 10, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, escuche, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y usted se queja porque Dios no le contesta. A todos estos no se les contestó sus promesas que Dios les dio en la tierra, porque ellos sabían que esas promesas se cumplirían después. Por eso dice la Biblia que lo creyeron y le decían hello, lo saludaban de lejos, hello, goodbye. Sabían que iba a suceder. Y a lo mejor tú estás orando por alguien que se convierta al Señor y te mueres y nunca lo viste convertido, pero a lo mejor allá en el cielo te toca saber que tu hijo se convirtió aquí abajo en la tierra. Muchos no van a recibir sus promesas aquí en la tierra, pero tenemos que saludar y creer y saber que se van a cumplir en el tiempo de nuestro Dios. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza, esto me gusta, me bendice. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios dice, Enoc es mi amigo. Dios se avergonzó muchas veces de su pueblo. ¿Cuántas veces Dios se ha avergonzado de tantos cristianos que no viven en santidad, que se avergüenzan del Señor? Pero Dios dice, Dios no se avergüenza de llamarse amigo o Dios de ellos. Dios bendiga su palabra. Después de que Enoc vivió en este mundo el gran ciclo de 365 años, un año por día, Dios se lo llevó. Y así dice la Biblia también que algún día Dios nos va a arrebatar en las nubes. ¿Cuántos están listos para irse con el Señor? Amén. Dios nos va a arrebatar en las nubes. Así de repente un día Dios se lleva a Enoc y desaparece Enoc. Hermanos en Cristo, estamos muy prontos a que Dios arrebate a su iglesia. Vamos a desaparecer como Enoc, dice la Biblia. Y Enoc es el ejemplo del humano que ha cumplido con su destino. Escuche esto y con esto termino. La muerte es el río. La muerte es el río que divide este mundo a un mundo futuro. Y he aquí un hombre que nunca cruzó este río. Cuando llegó al final, Dios mismo lo atravesó y lo trasladó y lo puso en otra orilla. Veamos lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Con ese versículo termino. Primera de Tesalonicenses 4.
Leamos en el versículo 16 y 17. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice la Biblia: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, cuando Cristo venga de las nubes, en las nubes, los que hayamos quedado, ¿qué dice la Biblia? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos con el Señor siempre. No tengáis miedo, dice Juan 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y dice Cristo: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso es arrebatarnos. Es lo mismo que dice Primera de Tesalonicenses, que el Señor va a aparecer en las nubes y seremos arrebatados. Primero los que murieron con Cristo serán resucitados, y nosotros los que estamos ahorita en este siglo XXI, estoy convencido que el Señor no tarda su promesa en venir por nosotros. De repente, ¡pum!, vamos a desaparecer. Un acto, en un abrir y cerrar de ojos, y nos vamos a encontrar con Cristo en las nubes. ¿No te llama esto, hermano, hermana, a vivir en santidad, sin mancha, sin pecado en el mundo, guardarte irreprensiblemente para Dios? ¿No te llama esto a vivir una vida santa, consagrada, cambiada delante de Dios? Oremos, hermanos. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Señor. La Biblia nos dice: porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿No quisiera ser llamado amigo de Dios? ¿No quisiera ser llamado hijo e hija de Dios? Que Dios diga: el Señor se pronunció como Dios de ellos, porque Dios se agradó de ellos. ¿Cuántos han vivido en temor, en ansiedad? No pueden dormir, están nerviosos, están afanados. Este tiempo les ha traído un malestar terrible. Y la Biblia nos dice: aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos, porque el Señor está con nosotros. Deja de vivir en miedo, en terror. Dice la Biblia que las plagas que vengan a este mundo no tocarán tu morada. Y si te llegaran a tocar por la voluntad de Dios, en tu angustia, yo invoqué al Señor y fui escuchado. Pero estamos en las manos de Dios. Comienza a confiar en Él. Límpiate del mundo, límpiate del pecado, cambia tu vida. Prepárate a recibir a Jesús en las nubes. El mundo se está autodestruyendo, está quebrando, la economía está quebrando. Se levanta un nuevo orden mundial en el mundo. Está por surgir un hombre que se llama el anticristo, la bestia. Habrá guerras, terremotos, hambres. Esto no termina con esta pandemia. Pero nosotros estamos esperando la esperanza bienaventurada al Señor mismo, que vendrá y nos arrebatará. Y para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, ¿no quisieras hoy arrepentirte de tus pecados y pedirle a Jesús que entre a tu corazón como tu único Señor y tu único Salvador? Ahí desde tu lugar donde me estás viendo, cierra tus ojos y repite esta oración invitando a Jesús en tu vida y dile: Dios, te pido perdón por mis pecados.
Me arrepiento de mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón. Yo creo que soy pecador, pero que Jesús murió en una cruz por mis pecados y resucitó al tercer día entre los muertos. Te abro mi corazón en este instante, en este momento. Te pido que entres en mi vida como mi único Señor y mi único Salvador, porque te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación